Bienvenidos amigos a una nueva tertulia del Templo de Hermópolis. Soy yo, Diejútil Escriba, su anfitrión, y me acompañan hoy dos personajes de lo más interesantes. Por un lado tenemos al estimadísimo el señor Raz, el compañero que viene de Warhammer Paraplitos, pero hoy viene a contarnos de chanchullos, de situaciones, podría decirse extranormales, después de un conflicto tan sangriento como fue la Primera Guerra Mundial. De otro lado tenemos a mi estimadísima compañera Morgana, una historiadora de renombre y además prolífica escritora. A mis dos compañeros les doy un saludo de lo más cordial. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Más o menos. Más o menos. Bueno, Alguien me sacó de mi cama para hacer este programa, pero ahorita se la cobro. me pregunto quién habrá sido el desgraciado. Sí, terrible persona, de verdad. Sí. Bueno, pues hoy nos trae un tema muy interesante, ya lo adelanté un poquito antes, que es el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Creo que la mayor Sí. parte de la audiencia, de ustedes en especial, conocen pues qué fue la Primera Guerra Mundial, de cómo se comportó, cuáles fueron sus móviles, sus motivaciones y pues cómo terminó, ¿no? Pues por algo pasó a la historia el conflicto. Sin embargo, el tema de hoy es para entre colegas y además entre colegas de las humanidades hablar de cuál fue el impacto del conflicto después de esa guerra, porque muchas veces nos quedamos con lo que pasa en la guerra, el tratado de paz, pero no lo que sucede después, ¿no? Y no vamos a hablar de la Alemania nazi, que pienso yo que ese tema está más que cubierto. Más bien pensaba en el impacto que tuvo no solamente en las personas de ese momento, sino en los impactos que a día de hoy seguimos viviendo, ¿no? Como el caso de la deuda alemana de la Primera Guerra Mundial apenas pagada en el año 2010, ¿no? Lamentablemente Sí. eso trajo un problema grande para el área laboral. Yo estuve ahí y sacó asociado. Sí, Yo personalmente lo viví. es una situación muy complicada la economía, la verdad, como sabrá nuestro estimado señor Raz. Sí, la verdad es que sobre todo hay que entender varias cosas muy básicas, ¿no? Los países más ricos o los que creemos que son los más ricos, en realidad son los administradores y prestamistas de las grandes instituciones, por ejemplo Estados Unidos, Alemania, con otros países al estilo de Grecia o Polonia o inclusive los países latinoamericanos, con el caso de Estados Unidos. En México, por ejemplo, y creo que en todo el globo, no solamente es un aspecto también a mencionar, y sería bueno que lo mencionáramos para el futuro, eh, el hecho de la batalla por la vida pública también de las mujeres, ¿no? Que es un evento que surge a partir de esta relación trabajo-sociedad con la industria y cómo las mujeres participaron fuertemente para que estuvieran en activo dentro de la vida económica y pública de los países, ya sea por medio de la industria o por medio de la administración. Al final del día, hay que entender que la Primera Guerra Mundial, además del desencadenamiento, que como ya dijimos no lo vamos a tocar tanto, del fascismo, hay varios sucesos sociales, varios aspectos a mencionar muy fuertes. Igualmente, el paro laboral que se da en Reino Unido, que es uno de los más fuertes que se han tenido de memoria, y a partir de ahí es que surge el pensamiento de que el Reino Unido no debe estar en las siguientes guerras, ¿no? De que debe de fortalecerse a sí mismo, y hay varios temas políticos que se pueden tomar de ahí, pero sí, al final del día, en el aspecto laboral, lo que ocurre después de la Primera Guerra Mundial, la falta de oferta por parte de la mano de obra, también es uno de los aspectos clave. O sea, pero bueno, no aumento más en estos spoilers. Si quieren, ya le paso la voz a alguien más. Creo que mi estimada Morgana tiene muchas cosas que decir en este respecto, ¿no? La verdad, sí. De hecho, si me permitís contar una pequeña anécdota familiar que tengo en ese sentido bastante. Sí, desde luego. Mi familia, antes, durante la Primera Guerra Mundial,
Mundial, de hecho, era muy adinerada, pero fueron expropiando acciones, propiedades, todo para, obviamente, mantener en equilibrio la economía durante la guerra. Así que nos vimos terriblemente afectados, obviamente, las otras generaciones hasta hoy en día, en donde, bueno, todavía es como que hay estragos. No se muestran tanto porque se tapan, pero siguen existiendo. Incluso no solamente en mi familia, sino en la sociedad, ya de por sí. Sí, sí, y de hecho, en el video que subí el jueves, conmemorando el final de la guerra, toqué estos puntos, ¿no? El tema de la mujer me pareció interesante recalcarlo, porque, por ejemplo, en Alemania, después de esa Primera Guerra Mundial, se da el voto femenino, si no me recuerdo, creo que fue en el año 1923, ¿no es así, mi estimado? Master. Creo que se tuvo que salir por problemas de red, Sí. pero pues sí, es que es una pelea que se dio, ¿no? Una lucha social que existió en Reino Unido, se dio en Irlanda, inclusive en países que no estaban netamente involucrados como Portugal, o inclusive en Italia. Es una lucha que se sigue buscando, que de hecho es una lucha que aprovecharon muchísimos partidos de oposición en varios otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es un ejemplo muy claro de eso que ocurre. Sí, y no solamente eso, la situación de la mujer, sino también incluso la despenalización en muchos países de la homosexualidad, que fue un fenómeno de lo más interesante, pienso yo, porque incluso después de la guerra, ¿no? En ciertos casos, pero tras el final de la Primera Guerra Mundial se despenaliza mucho lo que es lo que mencioné antes de la homosexualidad, de la liberación sexual poco a poco, y pues sucedió que en esos gloriosos, como se dice pronto y mal, años 20, ¿no? Hay una reforma en la sociedad después de ese conflicto. Sí, pues, yo creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Primero ocurre la Primera Guerra Mundial en los años 10, ¿no? En los primeros años, que es el inicio real de lo que es el siglo XX, ¿no? Sí. A partir de aquí también surgen las grandes revoluciones en Europa, ¿no? La Revolución Rusa o la Revolución... otros países como Rumania, Italia tienen sus propios movimientos sociales, España también. Eso todo surge a partir de estas nuevas ideas que se caen en la humanidad después de ver el desastre de lo que fue el imperialismo con la Primera Guerra Mundial. Los franceses, puede que hayan ganado, pero realmente Francia había perdido una enorme fracción de su población, tanto intelectuales como obreros, ¿no? Y esto es lo que da el surgimiento de este pensamiento obrero de nos mandaron a morir para que para que intelectuales y obreros estemos fuera de la vida pública y solamente se quede la clase política, ¿no? Que es lo que se va desenfrenando y cayendo al punto de mediados del siglo. Se le da la oportunidad a Charles de Gaulle con un pensamiento netamente militarista y nacionalista sobre todo. Entonces hay que entender también que la Primera Guerra Mundial, al menos en el aspecto europeo, tiene este desarrollo con entender lo que significó el imperialismo, el positivismo y todas estas ideas que relucían en el siglo XIX para el siglo XX ya se convierten en obsoletas. Lo mismo ocurre con el pensamiento sobre la homosexualidad, lo mismo ocurre con algunos pensamientos económicos como el capitalismo o el liberalismo, ¿no? Que en mediados de siglo se intentan renombrar como neoliberalismo con los coloquios de Lippmann. Y todo esto surge a partir del final de la Primera Guerra Mundial, el final de los imperios, y puede que suene algo rebuscado, pero realmente tiene una enorme cercanía con estos sucesos y no es en balde pensar que están relacionados. Entonces, dentro de estos aspectos, ¿no? Históricos,
es algo que vale mencionarse, ¿no? No solamente fue la revolución sexual, sino muchísimas revoluciones sociales que ocurren a partir de ahí. Sí, ¿Ya regresó Morgana o...? Morgana creo tiene problemas con la conexión, como se dijo hace un momento, es una pena, porque tiene comentarios de los más interesantes. Sí, Y me estaba comentando tras bambalinas que sí tiene problemas con la conexión. Entonces, la verdad es que es una pena, o sea, es una muchacha muy, muy inteligente, la verdad, y tiene una visión, pues, interna, ¿no? De toda la situación. Hemos hablado de ello, situaciones que se viven en Alemania, incluso a día de hoy. Uno de los impactos que tiene la Primera Guerra Mundial es hasta el intento de prohibición de símbolos monárquicos en Alemania. O sea, que no tuvieron nada que ver con el nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Cosas así, ¿no? Lo que tú decías de la revolución sexual, incluso de la revolución obrera, y no solamente eso, no hubo ganadores en esa Primera Guerra Mundial. Todo el mundo perdió. Ninguno. Gran Bretaña y Francia, al movilizar a tanta población colonial, promovieron por completo un pensamiento independentista, un pensamiento de nosotros pudimos hacer esto, nos podemos largar cuando queramos del imperio. Ocurre la revolución irlandesa, que recordemos es lo que desencadena en la separación de Irlanda, en Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Que es uno de los puntos más fuertes. El tamaño, la inmensidad que fue el paro en Francia y Reino Unido y Estados Unidos también, hay que mencionarlo. Realmente hizo la necesidad de estos nuevos cambios que se dieron ya más adelante con Churchill y algunas reformas que implementó el Partido Laborista inglés, ¿no? También hay que pensar que a partir de aquí es donde se ve el verdadero debilitamiento de lo que es el Imperio Británico y la sucesiva caída de lo que es este mismo imperio, ¿no? Ya más adelante, para los años 50, es cuando empiezan a dar las liberaciones de Egipto, India, estos territorios coloniales, ¿no? Sí. Y venga, Alemania ni qué mencionar, con todas las pérdidas de territorio, todo el paro que se dio, la inflación. Sí. Entonces, en el tema económico, a largo plazo todavía se sigue pagando, ¿no? Hay que recordar que la población intelectual de Francia, que fueron muchísimos poetas, científicos, que se fueron a pelear a la guerra para no volver nunca más, y fue una fuga de cerebros realmente, y una fuga de cerebros que cayó en el infierno, ¿no? Si no quieren dar un poético. Sí, no, y quitando incluso de lo poético, una fuga de cerebros que se fue en nada, un pozo sin fondo, ¿no? Porque incluso tú tienes el caso de una fuga de cerebros, digamos, pues, sin querer, ¿no? Porque no tiene nada que ver, pero por ejemplo en la Alemania nazi, la fuga de cerebros que hubo, ¿no? Los territorios ocupados por la Alemania nazi se fueron, pero siguieron produciendo, pero tras esta primera... Aquí ya no hubo más. Exactamente, no hubo más producción intelectual, no hubo capacidad de retomar toda esa producción, y es algo que la Primera Guerra Mundial tiene de especial y especialmente doloroso, pienso yo. Todo el desperdicio de vidas, de dinero, de recursos. Incluso si me apuras, uno de los motivos del cambio climático podría ser esa Primera Guerra Mundial, porque se sucede una enorme industrialización a una escala antes. Fíjate que hay que recordar la inyección de dinero que se dio con Estados Unidos, ¿no? Que esto fue para recuperar la industria en los países destruidos, ¿no? Bélgica, hablamos del caso de la mitad de Francia, en Polonia inclusive se intenta dar, aunque no exitosamente. Italia lo hace y muchos otros países que fueron destrozados, sobre todo Grecia. Al final recordemos que esta situación de la industrialización viene desde la revolución industrial, que no solamente que afecta principalmente al Reino Unido, ¿no? Pero también se entra y se inyecta, por así decirlo, en las principales potencias que existían en Europa, como lo es el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, o solamente un par de ciudades en el Imperio Ruso, como lo son Moscú y San Petersburgo, que terminan siendo ciudades que, bueno, caen en el régimen comunista. Sí. Entonces, pensar en eso, ¿no? La contaminación que se llega a dar de un cierto aspecto
el alza a la industrialización por sobre las necesidades sociales y, bueno, el gran punto máximo de lo que es el capitalismo al estilo americano, ¿no? Recetado por buena parte de los liberales que están en Estados Unidos. Sí, incluso pienso yo, ¿no?, que ese conflicto es tan importante que hasta se ve reflejado en la ideología anarcocapitalista y el pensamiento de Ayn Rand, que la he estado leyendo. Sí. Es una persona de lo más estupenda, de lo más especial, ¿no? Espero que sea sarcástico, porque Obviamente estoy siendo sarcástico. O sea, Ayn Rand es especial. cosita. Sí. Es especial en todos los aspectos negativos de ser especial. Pienso yo que ya o sea, será otro tema de literatura. Eso es otro tema, Sí, pero hay que mencionarlo. Nunca está de más. sí, tiene cosas de su pensamiento que son muy interesantes, pero hay algo que me gustaría recalcar, y es que ella, gran parte de su pensamiento nace de ese proceso industrializador de la Primera Guerra Mundial, porque sucede la Revolución Verde. O sea, se pueden crear fertilizantes sintéticos a gran escala que liberaban a mucha mano de obra, entre muchas comillas, del trabajo en el campo. Permitían una industrialización a gran escala, permitía automatizar las labores agrícolas en un país. Y creo que esa es una de las situaciones más importantes. Y Ayn Rand, entonces ese pensamiento del Atlas, del nuevo hombre, porque no vamos a engañarnos, su personaje de la rebelión de Atlas es un nuevo hombre, quizás no al estilo comunista o fascista, pero sí al estilo capitalista por completo, ¿no? Fíjate que todo esto, hablándolo filosóficamente, viene desde la idea de Nietzsche de el hombre por encima del que está presente, ¿no? Sí. Este hombre superior. Nietzsche lo plantea como el hombre autónomo, ¿no? El que no tiene la necesidad de una fuerza superior sobre él. Los alemanes eventualmente lo toman para un sujeto abominable, ¿no? Sí. E igual los italianos, igualmente también en buena parte los ingleses y los soviéticos. Sí. Estas ideas se van desenvolviendo, ¿no? Esto es a una conveniencia política, lo que quiero llegar. Esto es algo que se presenta, ¿no? El filósofo que es el original con este pensamiento, me atrevo a decir yo, que es Nietzsche. Él nunca se esperaría que un gobierno estuviera promoviendo esta idea, o nunca se esperaría que un montón de industriales grandes promovieran mismo esta idea. Sí. ¿No? Una lástima que falleció eventualmente. La hermana era una persona de lo más encantadora. Era una persona especial, la hermana. Pero el caso con Nietzsche es que lo que tú comentas es lo más gracioso de todo su caso, lo más triste también, de que se tomara su idea, que era meramente filosófica, un ejercicio de motivar a las personas a mejorarse constantemente a pesar de que no puedan alcanzar, entre comillas, esa perfección, para justificar toda una agenda política, social, económica, militar, todo se ha dicho. Sí. No, y Nietzsche es uno de los que, como por así decirlo, ven a la distancia la Primera Guerra Mundial ocurriendo con todo este aspecto del nacionalismo alemán, de los, se me fue el nombre, es una palabra francesa para decir un nacionalismo exacerbado. Chauvinistas. Chauvinismo, esa palabra, se me fue un momento. El chauvinismo, ¿no? Pensemos que existen estas sociedades que se quieren implantar y este pensamiento de sociedades que se van a implantar. Nietzsche es de los pocos que vaticinan lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? Es una horrible continuación de la primera. Yo creo que ninguna guerra es positiva en el mundo. No. Así que si lo pensamos de esta manera, son una serie de eventos y sucesos terribles, sí, ¿no? Porque no hay otra manera de decirlo, que terminan desencadenando en un desarrollo social que en pocas instancias favorece a la población, pero sí favorece a los grandes industriales o a las clases políticas altas. Sí, al final quizás a riesgo de sonar socialista, nada, no es cierto. No, pero al final todo conflicto
ya decían desde la antigüedad, solo beneficia a los viejos, dicho pronto y mal, solo beneficia a las personas que ya tienen poder. No hay conflicto que realmente beneficie a la clase política, digo a la clase social que diga, o sea, a las clases bajas, a la masa de la población, porque al fin y al cuento, y suena muy feo, pero viste en un realpolitik, hago comillas, toda persona es un instrumento, toda persona es parte de una máquina, no tienen valor. Y eso es algo que se ve demasiado en las guerras y que se vio en todo su esplendor en la Primera Guerra Mundial. O sea, Sí, los soldados no eran más que números para ganar esas ganancias nimias. Y para variar que no consiguieron nada porque nadie sacó lo que quería en esa guerra. Ni Francia consiguió destruir o desmantelar a Alemania, ni Gran Bretaña consiguió, entre comillas, consiguió todo lo que quería, pero ¿a qué costo? Como dicen los memes. sí, no. Italia se llevó una enorme decepción, por ejemplo. No consiguió todo el espacio que quería, Grecia tampoco. A Rumania creo que fue la única que le fue medianamente bien, al menos en el aspecto territorial de la guerra, porque sacó todo lo que quería y un poquito más. Pero Sí, pero al final hay que pensar que no lo supieron administrar también, ¿eh? no, Esto es algo que se nos olvida. Las victorias son momentáneas, pero la administración se tiene que dar. Justo iba a decir eso, porque después de esa guerra, Rumania cae en una situación política tan compleja que es el rey el que termina metiendo las manos en todo. Ujú. Y se convierte en una dictadura completa de parte del rey. Como, No nos olvidemos. sí, una dictadura real, ¿no? Elegante, Ujú. pero tremendamente corrupta y cleptocrática. Ujú. Carlos III era, creo que sí era Carlos III, Creo que era segundo. era segundo. Bueno, uno de esos dos, ¿no? Carlos al final del día. El rey era una persona nefasta, despótica, tiránica en todos los aspectos posibles. Mandó a matar, mandó a fusilar a bastantes políticos que se lo ponían simplemente por opinión, ya no se diga por rebelión. Sí. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Pensemos que la Primera Guerra Mundial, que a lo mejor puede parecer una gran victoria o una gran derrota, dependiendo cómo se le quiera mirar, en realidad es un suceso trágico, porque no hay escapatoria. Termina desencadenando el crack de la bolsa en el 28 también, a partir de los grandes préstamos. Ya volvió Morgana porque siento que ella tiene un espléndido comentario sobre esto. Sí, es que sí. Viendo. Creo que está escuchando, me dijo. Sí, Pero, estoy acá. de verdad, Sí, se ya. te extrañaba. Estamos ansiosos Sí. de escuchar lo que tengas que decir porque de verdad ya estamos en el calor, en el Ecuador, como quien dice, ¿no? Y eso que no era ni la mitad. Sí. Bueno, en realidad lo que pienso es que esta guerra en realidad no sirvió para, por así decirlo, absolutamente nada más que para provocar pérdidas. Pienso también que de los 132.000 millones de marcos que Alemania además tuvo que pagar, y que en realidad lo que se pagó en estos últimos 4 años, bueno, que se terminó de pagar en realidad, eran los bonos que se debían todavía a Francia. Y eso también ha provocado de algún modo repercusiones, tanto positivas como negativas, a través de todos estos últimos 100 años, si nos ponemos a pensar, porque no es que se han llegado a recuperar del todo. Más allá de que se pagó, también se perdió. Sí. En realidad, esos bonos, ese pago, aumentó a 125 millones más. Sí, al final estos sucesos ocurren y muy pocos son los beneficiados, si no es que nadie realmente. Los países pierden a sus jóvenes. Pensemos en todo el paro que existió. Estados Unidos fue uno de los beneficiados. Mira, me atrevo a decir aquí a medias, porque resulta que la Primera Guerra Mundial fue el suceso donde una persona empezó a sufrir el PTSD, que es el síndrome postraumático, que ocurren a partir de estos grandes conflictos y batallas que ocurrieron, ¿no? Sí. El desarrollo de la psicología y psiquiatría como campo médico se empieza a desarrollar a partir de aquí por estos traumas que sufren los soldados, ¿no? Que
empiezan a volverse locos eventualmente, que están bajo tanto estrés que no saben cómo regresar a la vida civil. Sí. Pensemos que Estados Unidos tuvo una población de indigentes tan alta en la ciudad de Nueva York que prefirieron simplemente ignorarlos en vez de tomar una medida social para que se recuperaran. Lo mismo ocurrió en distintos barrios y distritos que estaban ahí en Estados Unidos, sobre todo en la costa este. En parte occidental, si lo quieres ver de esta manera, tuvieron que depender muchísimo de la migración, tanto latinoamericana como japonesa, que son dos de las grandes fuentes de población migrante en este tiempo, para que hicieran los trabajos, porque justamente la población local estaba tan traumatizada que no podía ni siquiera trabajar. Sí. Estaban inhabilitados de cierta forma. Entonces, la pérdida de Estados Unidos se vio más en su población que sobrevivió a la guerra que los que murieron, ¿no? Sí. Y yo creo que este es el costo mayor que tienen, el que hayan tenido que desarrollar los campos médicos de la mente para que tengan esta recuperación poco a poco. Y termina desencadenándose en lo que llaman la generación perdida. Sí. Y luego ya tenemos al señor Sigmund Freud. Es un chiste demasiado viejo que tengo con un amigo que nunca falla. Pero sí, de hecho lo que me dices... Sí, me reí. Sí. Sí, creo que tanto tú como Morgana estarán de acuerdo conmigo en que ese trauma viene de la mecanización del conflicto. Antes, digo pronto y mal, ¿no? Porque no se puede nunca romantizar una guerra, una batalla. Pero antes tenías la oportunidad relativa de ver frente a frente a tu oponente, o a lo menos a distancia. En la Primera Guerra Mundial, muchos de los soldados nunca vieron a la cara del enemigo, salvo en asaltos de trincheras, que gran parte de los que los veían regresaban trastornados por la mera escala del trastorno, por el hecho de que no te atacaban con una bala, te atacaban con unos proyectiles que son tan grandes, por ejemplo, como en la mesa en la que estoy, que mide como 80 centímetros de largo, por poner un ejemplo. No sé si... Además, la Primera Guerra Mundial fue en parte una especie de carrera armamentística. Y también nos ponemos a pensar. Sí, desde luego. Sí, fíjate, dentro de las leyes de guerra, ¿no?, de ese tiempo, muchísimos alemanes se quejaron de que Estados Unidos estaba usando escopetas en las trincheras, porque no sé si sepan, pero la escopeta es un proyectil que tiene un enorme alcance. O sea, lo que ven en videojuegos es mínimo, es un nerfeo de la escopeta, porque la escopeta puede tener un alcance de hasta 90 metros y tiene estos proyectiles que se separan y son explosivos para un objetivo si tú le metes una buena carga. Sí. Obviamente son usadas para animales grandes cuando los cazas, como osos o venados o estos grandes animales, ¿no? Pero en humanos es devastador. Los alemanes estuvieron quejándose justamente porque los Estados Unidos usaron escopetas y demandaron a Estados Unidos que dejaran de usar escopetas. Pero por el otro lado estaban usando armas químicas, ¿no? Uh-huh. Estaban usando el gas mostaza. Recordemos que era una cuestión horripilante lo que era vivir en las trincheras, ¿no? Y lógicamente en situaciones tan inhumanas que no estaban los servicios médicos o había un nivel estándar de higiene. Entonces, realmente pensemos que la Primera Guerra Mundial tuvo estos eventos tan desafortunados como lo son las trincheras, que los soldados, al momento de regresar, es lo que vengo diciendo, ¿no? Tienen estos traumas que no les permiten volver a la vida civil por más que se intente hacer un programa para que vuelvan a la vida productiva. Es la generación perdida. Sí. La situación... En este caso tengo algo también que comentar. Yo no sé si sabían que Alemania y Austria a los heridos en realidad los mandaban a lo que era rehabilitación, y hago comillas en rehabilitación, ya que en realidad los heridos que además les faltaban en extremidades tendían a enviarlos a los campos a trabajar, ¿no?, como práctica, y además le ponían, no me sale la palabra en español, para aquellos que no saben, soy alemana, así que tiendo a confundirme. ¿Cómo se le dice? A las extremidades...
cojo, manco, No, a las extremidades. inferiores, superiores. Brazo, dorso. No, Estamos ya jugando. entiendo la parte de los cuerpos. Ya estamos Sí, jugando juego. ¿cómo se llama este? Adivina quién, Ese ¿no? mismo. Es una adivina quién. Eh, ¿Tienes la ortopedista, palabra en inglés? A lo mejor podemos. Este vato. iba a decir ortodoncia. Ortopedia, creo que es Eh, ortopédico, ¿no? ortopedia. Ah, que es ortopedia. Las extremidades, ya saben, faltantes Ujú. y después, bueno, supongo que uno entenderá después. Ujú. Entonces, Mm, a estas personas en realidad solían enviarlas como rehabilitación a trabajar en los campos, no solamente para hacerles recuperar la moral, sino también para incentivarlos de algún modo, para hacerle ver a la sociedad que eran útiles. Y los ciegos en realidad eran enviados a fábricas de tabaco. Sí. Eran aptos, eran prioritarios en las fábricas de tabaco. No puedes fallar si estás oliendo todo eso. sí, pues. Y además Pero pues, es hacer un cigarrillo. el racismo En fue realidad. enorme. Sí. Uno de los Sí. tratamientos era electroshock. Qué bonito. Sí. Sí, se había iniciado también con hipnosis, electroshock e hipnosis. Hablamos del tiempo donde la lobotomía era normal, así que pensemos Exacto. en ese contexto, ¿no? Sí. Notes el sarcasmo, obviamente, ¿no? Qué bonitos años 10, ¿verdad? Qué maravilla. Precioso. Ya quiero vivir allá. Ujú. No, yo no como negro. Sí. Hay un chiste, de hecho, no sé si conocen lo que es la píldora 9. Introdúzcanos, por favor. Ah, caray, a ver. De hecho, no voy a decir el chiste, soy muy mala, pero en realidad la píldora 9 era una especie de placebo. Lo único que provocaba era que el hombre se vaya al baño. No, era como, me siento mal, tengo fiebre. Entre los soldados se creó el chiste de tome la píldora 9, porque supuestamente era sanadora total. Ya me En total imagino había- para dónde va. Sí. Ya me imagino para dónde va. De hecho, Incluso fue tomada como castigo. Fue tomada como castigo. Me imagino. interesante. Ya me imagino. De hecho, ahora que mencionas esto, Morgana, me recuerdas mucho un problema que azota a mi estimado Raz muy de cerca, que es la droga. Y es que es en la Primera Guerra Mundial cuando las drogas son usadas a gran escala, al menos en lo que es Europa, Sí. ¿no? Porque bueno, China ya nos adelantaba 4 universos paralelos, ¿no? La verdad. Sobre todo en drogas. Japón igual. Sí, la India, es que el Soma era, bueno, pero Asia es. así siempre tienen un La joya poquito de de la más de en lo que es drogas, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema, es cuando se usa por primera vez la morfina, e incluso la cocaína, ¿no? Que ya después en la Segunda Guerra Mundial tiene la metanfetamina ahí, como diría un personaje de la televisión española que me gustaba mucho, voy ahí todo ciclado, ¿no? Literal, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo suceden esta transformación, ¿no? Porque no deja de ser Son los una primeros adictos. Sí, no deja de ser una transformación social. Todas las personas, antes, ¿cuál era la adicción? Pues el bebercio, ¿no? Que te gusta mucho la copa. Y de repente la adicción pasa a ser una droga dura que muy pocas personas en ese tiempo superaban por pues, todo el estrés, todo el trauma y encima toda la división social familiar que hubo en ese periodo. O sea, tenías cantidad de padres, hermanos, tíos, sobrinos, nietos muertos, heridos, incapacitados. No había forma de que te pudieras reintegrar realmente. No, te digo, al final en Estados Unidos se optó por simplemente dejarlos a un lado, ¿no? Y era población veterana que peleó en la guerra, que estaban abandonados en completa soledad. Sí. Muchísimos perdieron sus trabajos, tenían estas adicciones que obviamente llegaron a agentes, por así decirlo, delincuentes, ¿no? A aprovecharse de estas mismas adicciones para vender estos mismos medicamentos.
por contrabando todo, obviamente. Ujú. Y aquí surge también, si lo quieren tomar de alguna manera, aquí surgen muchas mafias, Sí, en Estados Unidos sobre todo. En Reino Unido, ni qué decir, hasta inclusive hay una serie, lo de los Peaky Blinders, ¿no? sí. Sobre esto mismo. Pero sí, pensemos que el desarrollo de la sociedad se puede ver más a largo plazo con la vida de los obreros, porque es la vida común. Eh, los y no lo digo desde un pensamiento socialista o algo así, simplemente es una practicidad, ¿no? Para la sociología. Diablos, me Eh, quitaste el chiste del himno de la Unión Soviética. pero sí, piénsenlo de esta manera. Muchísima de la gente afectada se ve ahí. Inclusive, por poner un ejemplo gracioso, si lo quieres ver de una manera, Ah, Tolkien lo menciona dentro de sus propias novelas. Recordemos que Tolkien representa a los hobbits en su obra como los soldados que estaban al lado suyo ayudándolo para cualquier cosa que ocurriera, porque pues Tolkien era de las clases altas y se acostumbraba mucho que en el Reino Unido el ejército tuviera a las clases bajas como ayudantes y no pudieran ascender. Eh, oy- Obviamente facilidad a las clases nobles. sí, pero una pregunta, ¿Tolkien no era hijo de un funcionario colonial? Sí, sí. Tolkien tenía muchísimo que ver con la política en Sudáfrica Sí, me y era la acuerdo. Sudáfrica inglesa. Era la Sudáfrica, ojo, cuidado. Ajá. Pero sí, de hecho, también algo que mencioné en ese video fue la expansión, ¿no? De lo que es el pacifismo. Porque es la primera Sí, vez que de verdad la gente considera el pacifismo como una alternativa. pues, pues no creo que sea tan bonito estar en una trinchera por un ideal que de repente te da la espalda, ¿no? Una idea que ni siquiera Eh, existía, para variar. Ujú, y que al final era el Fueron imperialismo persiguiendo, puro y duro. Diga. Ujú, que lamentablemente muchos fueron persiguiendo ese ideal, creyeron en ese ideal, Eh, sí, no solamente hombres, sino también niños. Recordemos que Alemania, por ejemplo, logró enlistar a niños de 16 en adelante, ya obviamente a partir del 15, 16, sí. Ese es el sí. chiste que... inculcando Ujú. ese ideal. Fíjense, e inclusive hubo población, por ejemplo en Francia, algo que pasó muchísimo fue que para transportar a los soldados no tenían suficientes camiones, entonces reservaron los camiones para los funcionarios o los que fueran cercanos a los funcionarios y los demás se transportaron en caballos o en taxis. Y mucha gente se endeudó porque tuvo que irse desde Marsella hasta Nantes. Que Nantes está Marsella está en el completo sur de Francia, Nantes está en el completo norte de Francia. Entonces, igual Calais, o sea, todas estas ciudades que están en el norte de Francia, colindando con Bélgica, muchos soldados se transportaron en taxi y perdieron patrimonio, ¿no? Patrimonio que no pudieron recuperar, perdón, por la cuestión de la guerra, Sí. por la cuestión de la crisis económica y humanitaria que se dio. Y uno ve eso y piensa que es algo propio del siglo XVI, XVII, cuando los soldados tenían que pagarse sus propias cosas y choca. Choca. No es normal, pero bueno. Sí. ¿Algún comentario, compañeros? Pues, no, yo estoy esperando, sí, a ver si no la perdimos, porque igual hace rato yo estaba ahí Otra vez. esperando. Ahí no. Le voy a preguntar si está. Estoy acá, Ah. estoy escuchando, pero Ya nos tienes traumatizados. no, por el momento no tengo ningún comentario. Estoy escuchando a ver qué es lo que puedo aportar, al menos de forma ¿Qué histórica. tontería decimos? ¿Dónde nos equivocamos para...? Ella solo observa cómo nosotros estamos metiéndonos hasta la cintura del lodo a ver qué va a hacer, ¿no? Ajá. A ver si tira la Claro, cuerda. ¿no? Siempre De hecho, no, el palatinado no. De hecho, creo que lo de las escopetas, retomándolo, porque todo esto es muy interesante Ujú. y impacta, ¿no? Porque todo el concepto que tenemos a día de hoy del trauma viene de la Primera Guerra Mundial.
Ujú. Todo el concepto que tenemos nosotros de lo que es o no es traumático pues viene de allá. Porque a día de hoy, por ejemplo, igual existe mucho ese problema de que no, es que no es traumático porque no te violaron, no se atacaron con armas, no tienes trauma porque nada más te asustas un poquito, pero es una situación de salud mental, ¿no? Y que en Ujú. Latinoamérica se usa y abusa demasiado de que nada, no te pasó nada, tú sigue adelante. Y ya tenemos una población que empieza ya pues a lo que viene a ser, La famosa generación de concreto, ¿no? sí, la Sobre todo. maravilla. Pero sí, antes de que se me olvide quería retomar el tema de Escopetas. escopetas. Me decían el escopeta. Ay, no puedo contar ese chiste en cámara. ¿Qué pasó allí? No, pero el caso es que la escopeta es un arma que se crea para cazar. Es un arma que se crea para cazar patos y después grandes piezas, por lo que tú dijiste precisamente. Y una de las partes terribles de la escopeta es que los perdigones, a medida que tú respiras, muchas veces se van incrustando en la carne, ¿no? O sea, no te los Es puedes cierto, sacar y sí. y te mueres de una infección ahí septicémica, de una gangrena, de Eupalerandio. Entonces, es muy desagradable. Y por eso a mí me parece muy, pues, no puedo decir divertido ni tampoco frustrante, pero cuando la gente habla de las guerras con que, no, es que yo tenía un compañero que quería de verdad estar en una guerra. Y bueno, ya después te contaré a ti, Razi, si tiene bien la compañera cuando terminemos, una cosa muy íntima. Ujú. Pero yo le decía, hijo, a ti van a ser el primero que van a mandar al frente y a ti van a ser el primero que le van a pegar un tiro en toda la cabeza. Y eso es lo que mucha Pues sí. gente cuando habla del militarismo se le olvida. Que si no eres rico, eres el primero que van a mandar a la línea de fuego y eres el primero que le van a pegar un balazo, vas a quedar terriblemente herido. En en el término práctico, ¿no? Si no quieres pensar, Mm, gran parte de los gobiernos en el mundo y en la historia, ¿no? Viene desde el Imperio Romano, ¿no? mm, Eh, Tiene esta necesidad de carne de cañón. sí. Y sonará horrible. ¿Por qué le ponen, güey, yo conozco un soldado que ha estado en 20 batallas? Sí, güey, pero piénsalo de esta manera. Él no tendría por qué estar peleando por los intereses económicos de alguien que está en una oficina de burócrata Mm, cuando arriesgan su vida. Y sí. esto es algo que, por ejemplo, retoman en una serie infantil que a mí me gusta mucho, de Dinosaurio, que hablan justamente de cómo son los procesos de la guerra. Llega el gobierno, te Mm, cuenta, es de verdad, ahí incluso se podría dar desde la sociología. sí. Tienes que Llega un pasármela. gobierno, llega un gobierno, te dice alguna mentira o alguna justificación con un ideal de por medio Mm, y la gente termina dando su vida para justificar o enaltecer este ideal, cuando en mm, realidad están muriendo, están perdiendo jóvenes, sí. y al final cuando regresan muchos vuelven a tener esta idea de cuando vamos a volver a hacerlo. Los alemanes ni se diga, los italianos no se diga, los japoneses, venga, Eh, tenemos los ejemplos ahí, los japoneses ¿no? fue más como de, no me diste lo que quería, espérate, te vas a enterar, hijo. Pero de hecho, Ajá, y al final pensemos, ¿no? Por ejemplo, si lo pones de esa manera con Japón, tienen la bomba nuclear. sí, se comieron un O humano. sea, dos bombas nucleares les cayeron a estos por ese mismo pensamiento enaltecido por el imperialismo, que es un imperialismo imitación de lo que es en Europa en ese tiempo, que estamos hablando de los años 10. Ujú, Entonces, realmente el problema con estas ideologías o con estos pensamientos e ideales ujú, es que son justificantes y se le da un uso político y económico sí. para que mucha gente de abajo, los de a pie, ¿no? Los que le dicen proletarios bajo Ujú, algunos conceptos, son los que sufren verdaderamente, son los que regresan con los traumas, son los que regresan en el paro, son los que tienen que estar soportando todos estos daños psicológicos que sufren a partir de las grandes batallas. ujú, Los alemanes, por ejemplo, creo
que hubo los Juegos Olímpicos de Berlín, creo que eran, o bueno, Alemania. Los del 36. Sí, sí. 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 En ellos creo que, si no mal recuerdo, esto lo digo a memoria, no hubo fuegos artificiales, porque la gente tenía los traumas de la guerra. No lo hubo. Entonces, Sí. y se dice, ¿no? Se justifica. Es que por los animalitos, ¿no, güey? Tenían un chingo de miedo de las explosiones que quedaron con la Primera Guerra, entonces... Se les iba muy rápido. Fue horrible. Sí. Ajá. De hecho, antes de... Porque creo que quería preguntarle algo a Morgana. No me haga mucho caso con el creo, es cosa mía. Pero... Sí, es ¿Me maravilloso. quieres preguntar? No, pero pienso yo que uno de los mayores... no, ya me acordé. Morgana, ¿te acuerdas de la animación que te pasé? De la Sí, Primera me Guerra acuerdo. Mundial, que yo me puse a llorar como una magdalena porque... Ay, sí, yo lloré a mares. Sí, no, yo no la podía ver, yo estaba... No quiero llorar y me puse a llorar porque... Esa animación te la tengo que pasar y la voy a dejar en la descripción del video porque Sí, de por verdad favor, vale la pena verla. Es una animación que con muy pocas... sin tirártela en la cara, te cuenta al menos lo que es el principio del conflicto, claro está. A mí me gustaría, a pesar de que sé que voy a llorar como una nena, que hubiera una sobre el final, ¿no? Pero te cuenta con muy pocas palabras cómo era la movilización. Y es algo que no ha cambiado. Desde que se establecieron los ejércitos permanentes profesionales, no ha cambiado. Y lo que tú dijiste, mi estimado Raz, de los soldados, también hay una cosa muy importante, y es que cuando eres un soldado profesional, tú sabes cómo actuar, pero los conscriptos no. Es cierto. Los conscriptos no. Y esa fue la diferencia en la Primera Guerra Mundial, cuando se empezó a ver falta de soldados profesionales. Los conscriptos la pasaron terrible, por un motivo más que obvio. Bueno. Dime, por favor. No, iba a decir que uno de esos ejemplos, por ejemplo, es Inglaterra. De hecho, Inglaterra era un ejército profesional y tuvieron que recurrir a los voluntarios. Sí, y cuando obviamente clases bajas sobre todo, ¿eh? Y cuando se les acabaron los voluntarios a la leva. Sí, y de hecho, sí. Perdóname la interrupción, de verdad. Siga, por favor. No, el tema es que se escuchó mal, así que no entiendo bien ahora de lo que están hablando. No. Yo solamente apego el tema del ejército profesional y demás. Yo lo que sé es que Inglaterra era un ejército profesional al cual tuvo que recurrir después a los voluntarios. Sucede que las personas obviamente ya más preparadas, ya que tenían una carrera militar, ellos mismos decían, son niños, no están preparados estos hombres para ir a la guerra, apenas saben cómo colocarse el uniforme, y de hecho no es algo que esté inventando, textualmente lo digo, no están preparados para ir a la guerra, no saben colocarse el uniforme, ni meterse la camisa que lo comprueban. Sí, Morgana, sí. De hecho, por ejemplo, perdóname la interrupción de verdad, pero sí, cuando, digamos, mucha de esa gente era proletaria, ya sea del campo, ya sea de la fábrica, eran personas que pensaban que la guerra era como lo pintaban en los cuadros del siglo XIX, de un montón de jinetes cargando en medio del fuego, pero saliendo vivos, indemnes. Y no, de hecho considero, a pesar de haber sido redundante y reiterativo, que la guerra de Crimea es una muy interesante aproximación por 60 años de antelación de la Primera Guerra Mundial. Porque es muy, ni siquiera divertido, muy triste ver cómo se repiten errores logísticos de esa guerra, de Crimea. Cómo mueren miles de personas que a día de hoy dices, ¿de verdad? Murieron mucha gente por cólera, gripes, fiebres, malaria. Murieron tantos como murieron por los estallidos de artillería, por ejemplo. Hubo personas que quedaron gravemente afectadas por las enfermedades, ni siquiera tanto por las balas. Es cierto, sí. Lo mismo sucedió, como dijiste, en la Primera Guerra Mundial. Una de las mayores causas de la muerte, por ejemplo, era la tuberculosis o la fiebre amarilla, que recordemos que en ese tiempo se estaba extendiendo, solamente que los medios lo ocultaron. No, y fíjate que para pensar en estas consecuencias, ¿no? En estos aspectos,
Pensemos también en la Guerra Civil estadounidense. En la Guerra Civil estadounidense, la Guerra de Secesión, hubo un montón de muertos, hubo condiciones deplorables para los hospitales de campaña, hubo gente que perdió brazos, o sea, los veteranos igual de esa guerra no la tuvieron nada fácil para implantarse otra vez en la vida civil. Y, y a pesar de que le quieran dar este sentimiento de, oh, sí, fue por la libertad o cosas así, hubo gente que se murió y hubo gente que perdió la vida, hubo padres que no regresaron a sus casas a ver a sus hijos, no hubo esposas que quedaron desamparadas, todo a partir de estos temas, si quieren verlo, políticos o económicos, ¿no? Siento la interrupción, pero sí, es algo para añadir, ¿no? La guerra civil estadounidense y muchas otras son casos que se llegan a ver, y al final del día sí puede que tu gobierno te haya pagado la comida cuando estás en campaña, pero ellos no te van a pagar los servicios de apoyo para que vuelvas a entrar en la vida civil. Hay un dicho que tienen los Marines actualmente, que es que te van a entrenar para ser militar, pero no te entrenan para ser civil. Y esto es algo que se ve, ¿no? Toda esta gente con PTSD, todos estos veteranos, que hay una crisis con los veteranos en Estados Unidos y en muchos otros países también. De hecho, o sea, por tanto, y esto también viene de la Primera Guerra Mundial. No nos olvidemos que Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial es la primera guerra de intervención internacional que tiene fuera del territorio de América, ¿no? Es este conflicto. Puede que las Filipinas, si lo quieres pensar de alguna manera forzada, pero el conflicto que ocurrió fue la primera vez que vimos soldados estadounidenses declarándole la guerra e invadiendo países que están en Europa, países potencia, ¿no? Sí. Y la gente que supo esto, por ejemplo, está la historia de un batallón perdido que nunca se recuperó y desapareció. No se sabe lo que le ocurrió, ¿no? Hubo un montón de desaparecidos. Sí. Y cuando eres desaparecido no le informan a tu familia de tu deceso. Eso es cruel. Bueno, del batallón podría decir que fueron los aliens, los espíritus, pero sí, de hecho es lo más terrible, pienso yo, de un conflicto, que es cuando desapareces, porque muchos de los que desaparecieron nunca le informaron a las familias, nunca se encontraron los cuerpos, y por eso está la famosa tumba del soldado desaparecido, por ejemplo, ¿no? Que es lo que me produce como cierta duda. Me parece curioso porque nunca te informan la desaparición, nunca hacen nada por recuperar el cuerpo, porque de verdad nunca hacen nada, por ejemplo, y simplemente solamente estás allá. Solamente digo, ¿no? Que en casos muy, muy extraños realmente se informa a la familia. Eso es a causa de la insistencia de la propia familia y también tal vez de algún camarada que simplemente pregunta y pregunta y pregunta hasta que dicen, bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces es ahí cuando la Cruz Roja es que se moviliza, pero si no, como dicen, no se avisa nada. Es en casos muy extraños. Sí. Sí, es horrible esa situación, ¿no? Una disculpa, de verdad siento que puedo estar tocando temas que a lo mejor no están dentro de la propia temática, pero sí que se relacionan, ¿no? Es que está muy dentro lo que tú decías de los marines, la intervención, que ahí tengo nada más una pequeña acotación, que no es realmente la primera, porque la primera fue en las guerras de Berbería de Estados Unidos, pero sí es muy real lo que tú dijiste, que es la primera que Estados Unidos ejerce como potencia dominante, porque por ejemplo, cuando termina esa Primera Guerra Mundial, los alemanes querían negociar con los americanos porque consideraban que podían tener mejores probabilidades de éxito con ellos, por poner un ejemplo. Sí, y te digo, cada país escogía un bando, buscaba nuevos aliados,
para meter en este conflicto que, como ya dijo Morgana, no sirvió de nada, solamente fue para pérdida, ¿no? Recordemos Bueno, el tele... después digo. no, ok. Iba a decir rápido, recordemos el telegrama Zimmermann que envía el Imperio Alemán a México en plena guerra civil, ¿no? En plena revolución, métete en guerra con Estados Unidos y te voy a dar tierras, ¿no? Te prometo tierras, después de que eso nunca iba a pasar, seamos sinceros, seamos honestos, y México no tenía posibilidad de estar en una guerra contra Estados Unidos. Ocurre ese telegrama y hunden también algunos barcos estadounidenses, los submarinos alemanes. Los Estados Unidos se meten en la guerra de lleno, no sin antes también hacer los préstamos bancarios, ¿no? Recordemos que Estados Unidos está interviniendo dando préstamos a ambos bandos por parte de esos bancos. No solamente a los ingleses y franceses, también hay registro de que los bancos estadounidenses financiaban partes del bando otomano o del bando austrohúngaro, no netamente Alemania, pero sí los aliados. Entonces, lo mismo sucedió con España. Uh-huh. De hecho, presionaban tanto a España para que entre a la guerra, porque supuestamente estaba apoyando con materiales armamentísticos a Alemania. Eso es lo que también hacía cierto conflicto o también como una repercusión en cuanto a tema económico. De hecho, sí. Sobre el tema de España, ahí sí yo puedo hablar porque durante un tiempo lo investigué y he hablado con mucho español. Que es más complejo. España sí se benefició económicamente del conflicto. Sí, eso es cierto. Pero la que pasa es que España entraron en la guerra civil. ¿Cómo? Entraron en la guerra civil. ¿Cuál guerra civil? Perdón. La guerra civil española. Pero es que estás hablando de la segunda. Pues ya están saltando la segunda. Yo estaba pensando en la primera. No, es que en la primera, lo que pasó en la primera es que sí presionaban a España, pero era una presión por medio prestigio, no porque quisieran que España se uniera, porque hablaban los altos mandos de ambos bandos que meter a España era como meter a Italia. Y es lo más gracioso del caso, porque no iba a contribuir materialmente. Y sobre el tema de los préstamos, de hecho, uno de los principales motivos por que Estados Unidos finalmente interviene después de que logran movilizar a la población para que dijera sí, fue porque los bancos presionaron a la clase política estadounidense, porque si bien la prestaron, como tú dijiste, la mayoría de los préstamos exorbitantes venían de Francia y Gran Bretaña, por ejemplo. Y con intereses. Eso es lo que nos olvidamos. Con extra de intereses. Había un interés. Ajá. Sí. Podemos seguir hablando de la economía que él estaba en ese tiempo, ¿no? Pero prefiero yo darle la voz a Morgana, que siento que ha participado muy poquito. Sí, eso iba a decir justamente. Me alegro que pensemos igual. Bueno, yo lo único en realidad que puedo aportar es en cuanto a tema histórico. Tal vez si me hacen alguna pregunta en concreto podría dar una respuesta más concreta a todo este tema, porque ya perdí el hilo, no sé. Pues... Es lo que ocurre cuando hablas con latinoamericanos. Siempre se distrae uno. Yo soy una persona muy genial, ¿no? Es como que, bueno, vamos a hablar de esto y esto. Ok. Una disculpa. Bombardeo de ideas, ya te imaginarás. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en tu opinión respecto a, por ejemplo, todo este papel, ¿no? Yo siento que es una pregunta obligatoria, porque en buena parte sí te debe involucrar. Por ejemplo, el cambio del papel de la mujer dentro de este contexto, ¿no? Post Primera Guerra Mundial, entramos al papel laboral para la mujer. ¿Algún análisis, algún pensamiento o alguna opinión que nos puedas dar, por favor? Bueno, en realidad lo que yo pienso es que de algún modo también ha sido algo revolucionario para la mujer, ¿no? Porque hasta ese momento, al menos en Alemania, se tenía como una visión muy vaga de la mujer, era como algo muy
mujer de casa, mujer que se tenía que dedicar al cuidado de los hijos, cocinarle al marido, pero claro, ya con la falta de hombres en el país, se dio la oportunidad a la mujer de poder demostrar que era más en el sentido, ¿no?, de demostrar que era más de lo que se pensaba, de lo que se veía. Ya en lo que es cuestión algo más que se tenga a Europa en cuenta, pienso al mismo tiempo que fue algo positivo, ¿no?, pero al menos positivo para lograr cierta independencia, pero negativo por el hecho de tener que estar cargando cierto dolor, cierta como carga. Me refiero a que muchísimas mujeres quedaron viudas con grandes familias a la cual mantener. ¿Puedo comentar? No es nada. Sí. De hecho, no solamente eso, sino también la deuda, porque quedaron con deudas por el encarecimiento de la vida. Además, sí. Pero bueno, yo en cuanto a tema económico, prefiero como mantenerme a raya. Bueno, luego ya podemos entrar en política. Demasiado caos, ¿verdad? Te entiendo. Te entiendo. Yo estoy en eso y créeme que es horrible. No, es que... Sí, por eso es como que prefiero no opinar tanto. Yo como... es como que me mantengo a raya con ciertos temas. No sé mucho de opinar sobre cuestiones de la mujer y demás. No, soy más... mejor me callo. No, tranquila. Estamos entre amigos. No te preocupes. Mira, todas las opiniones son válidas cuando hablamos en respeto, ¿no? Y en colaboración. Desde luego, sí. Además, siento que hay muchas cosas que puedes comentar interesantemente. Y no es que esté la CIA, lo que escuchas es meramente coincidencia, no es código Morse. No estamos estudiando lo que dicen. No es cierto. No, pero es muy interesante todo esto. Y como diría, yo le decía mucho a un colega jurista, hijo, tú eres amigo del diablo, así se le decía. Y la economía es como es sentarse a ver qué pasa, y la política es simplemente meterse en un Royal Rumble, que tú tienes que saber qué es el Royal Rumble. Sí, es un caos, es un caos. Sí, la política... Yo por eso yo siento que me meta todo, así que, vamos a hablar de tal, porque ya está acostumbrado. Sí, para Morgana... No, decime. No, dime tú, por favor. Ahora tengo una pregunta para ustedes, ¿no? Desde su perspectiva masculina. ¿Creen que es justo enviar a ver, sé que no es justo, ¿no? Pero me gustaría saber su opinión. En cuanto el hombre va a la guerra, ¿cómo creen que también a esos les afecta en cuanto a imagen? No sé si me explico bien. ¿Creen que como bien recibido el hecho de que únicamente el hombre tenga que ir a la guerra? ¿O creen que el hombre realmente es quien causa la guerra? Me refiero al sexo masculino. Ay Dios, ay Dios. Fíjate, yo siento es que tenemos varios casos, por ejemplo, referente a si el hombre es el único causante. Pensemos en Reino Unido, que ha tenido reinas y ha tenido primeras ministras, una nefasta que yo personalmente le tengo un desprecio inmenso. Estás hablando de que es Margaret. Sí, ya sabía. Ajá. Y yo a esa señora ahí tengo el ejemplo perfecto de cómo no debe de gobernar nadie en absoluto, ¿no? Y política aparte, ¿no? Realmente siento que el hombre, en el aspecto material e ideológico, es manipulado para ir a las guerras. Que si bien idealmente no debería de estar en las guerras porque en buena parte no le conciernen, sobre todo hoy en día, son manipulados emocionalmente por parte de medios de comunicación masivos para que atiendan las guerras. Es un caso que se ha dado en todo el siglo XX, cualquier país que exista, ¿no?
Pensemos en las grandes revoluciones o en grandes guerras de coalición, ¿no? Como la OTAN o todas estas. Te venden un cuentito de ideología como la libertad, la democracia, o en el caso de otros países, el ideal, el emperador, cualquier cosa, O el petróleo. para que vayas y des tu vida. Ajá, petróleo. O sea, la verdadera razón es, ok, tenemos una economía que está necesitada de estos conflictos para que pueda estar en marcha. Y realmente no conviene a nadie. A pesar de que en términos económicos, en los números y en la valoración de la bolsa, conviene completamente. Como te dije, los hombres y las mujeres realmente serían incapaces de disparar un arma cuando tienen la oportunidad, pero tienen hambre o están en situaciones en que la única manera de salir es por medio de una institución militar de la pobreza, ¿no? Si salen de la pobreza es por medio de instituciones militares o crimen organizado, como lo hemos visto en el caso de Estados Unidos con varias comunidades del Bronx o en el caso de Latinoamérica. Pensemos bien. Entonces, si me lo preguntas, como te digo, yo creo que el hombre como ser no debería de ir a las guerras y no debería jamás de tocar un rifle apuntando a otro hombre, pero hay hambre, existe la necesidad. También luego pensemos en conflictos que son por supervivencia. Un ejemplo, tenemos ahí algunas guerras que ocurrieron en Medio Oriente, o el caso de Rusia con Chechenia. Los hombres son capaces de producir tanto mal como bien, pero en realidad, si lo quieres ver desde una manera pragmática, tienen hambre, y algunos tienen hambre de poder, que lamentablemente esos algunos están por encima de los otros. No sé si te respondí, al final mucho choro filosófico, sí. Pero no, sí, la verdad es que te deja pensando. Entonces, ¿pensás que el hombre es más propenso a ser manipulado? O sea, sé que lo dijiste, ¿no? Pero ¿pensás que el hombre es más propenso a dejarse llevar por la iniciativa, tal vez, de cuestiones políticas? Somos animales emocionales. Ese es el enorme asunto. La masa, al menos cuando hablamos de masa, somos animales emocionales, meramente emocionales. Y esto se puede explotar por medios de comunicación o por ideologías políticas. Entonces, pues sí, al final del día somos manipulables en todos los aspectos. Y nadie es inmune a la propaganda. De una u otra manera vamos a ser afectados. Pensemos hoy en Buen Fin, ¿no? Que el Viernes Negro. Pero sí. Política, te digo. Bendita política. Sí, creo que es algo que todo lo que has comentado ha sido sumamente interesante. Y todo animal social es por ende animal empático, es decir, animal emocional, ¿no? Y es una gran verdad que ha pasado. Incluso se han hecho estudios para determinar si de verdad una persona sin ningún motivador, es decir, hambre, miedo, necesidad, o que tu misma configuración cerebral no te dé ningún problema. Pero para ver si disparan, la mayoría no, y de hecho en las guerras pasaba mucho y de forma muy constante que disparaban al aire, disparaban al piso. No trataban de matar. Los únicos que trataban de matar eran los soldados profesionales. Y por eso son tan efectivas las ametralladoras como armas de verdad de matar. Porque deshumanizan por completo el hecho de que tengas que matar de verdad. Además de pensar en la manipulación hoy que existe para que la gente sea más violenta de una u otra manera. Hay medios que ya se utilizan, por ejemplo, medios en lo artístico, ¿no? Las películas. Un ejemplo clarísimo de este caso es la película de Top Gun. Corazones de acero o algo así se llamaba en español, no me acuerdo. La de Tom Cruise. Sí, la del tanque, que se volaron la barda, de verdad, haciéndola. Con esa película estuvo el caso de que más gente se registró
para meterse a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Con cada salida del juego de Call of Duty, hay más afluencia de gente que se quiere reclutar, ¿no? Que quiere estar de conscripta en los ejércitos que hay en Estados Unidos, Guardia Nacional o Marines. Pensemos en estos funcionamientos que tiene el mismo medio de comunicación para hacernos pensar que la guerra de alguna manera es heroica, gloriosa. Es en ese punto. No estoy diciendo que seamos borregos, pero el hecho de que manipulen nuestro pensamiento o nuestra visión sobre la realidad para que nos metamos a una guerra a morir por intereses externos a nosotros, es ahí donde hay que apuntar realmente, ¿no? ¿Por qué es que hay tanta gente en los ejércitos? ¿Porque son malos y quieren matar a personas? No, es porque les vendieron una idea de que con eso van a tener algún tipo de beneficio. ¿Cómo combatimos esto? ¿No? Si lo quieres poner desde un punto sociológico, político o económico. La única manera de combatir esto es por medio de la educación, de hacerles entender que estas cosas son una vil mentira y que esta ilusión de la realidad nunca va a ser la realidad. Una vez matas, no dejas de ser un asesino por un lado o el otro. Ahí hay una situación, mi estimado, en la que vamos a tener creo yo, interesante debate filosófico, que se lo comenté a la compañera Morgana, y de verdad vamos a buscarte un tema después porque no quiero que te quedes escuchando. Pero la naturaleza es conflicto. Todo ser vivo necesita conflicto para desarrollarse. Y eso no queda únicamente adscrito a los animales, digámoslo pronto y mal, salvajes. Y es por eso que esos famosos experimentos con las ratas siempre terminan con las meten en una situación ideal, idílica, con la mayoría de ellas matándose entre sí. Porque no hay algo con que luchar. Ahora, lo que voy es, no creo que la educación sea un arma efectiva para crear un espíritu de paz. El asunto es, tristemente, que se necesita un enorme proceso de ingeniería social para cambiar el móvil del conflicto por una necesidad, digamos, de una clase oligárquica económica a las necesidades de las personas realmente. Pero es un proceso que tomaría mucho tiempo, pienso yo, ¿no? Bueno, creo que aquí hubo un error de comunicación, y esto es un error que yo sí suelo tener mucho. Con educación, ¿a qué pensabas que me refería? ¿A qué idea te diste? No, o sea, quiero creer que me hice la idea aproximada de que tú lo que hablas es tratar de desarrollar e implantar desde la más tierna infancia, como dicen los abuelos, pero tratar de educar a las personas en que no es que la violencia no sea la solución, sino en tratar de hallar una forma alterna a la violencia, una forma en la que todo el mundo pueda salir con algo que gane, sin que eso conlleva que tú te veas manipulado para que hagas el interés de otra persona, ¿no? Podría decirse pronto. Ya. Es que sí, porque es justo eso, ¿no? Es que te eduque tu familia. No hablo de una institución académica, sino meramente desde la institución educativa, social, que es la familia, ¿no? Que es la que te mete estos valores y éticas y principios para seguir tu vida. Esto hay otros autores que lo mencionan de una manera más espléndida que yo lo puedo hacer, pero al final es eso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? porque de repente o sea, sé que estamos hablando de esto, pero ¿cómo se relaciona esto con la Primera Guerra Mundial? Se me olvidó. Bueno, ya están en realidad hablando sobre la educación. Estaría bueno hablar por lo menos sobre la educación que se da en los momentos de la guerra. Yo no sé si realmente conocen el libro Sin novedad en el frente, del escritor alemán Remek, pero allí mismo se trata de cómo se enseñaba a los estudiantes ella pacífica a lograr ser enlistados. De hecho, para convertir, les vendieron una idea completamente errónea sobre el heroísmo, y ellos cuando llegaban obviamente al frente
se encontraron con todo el caos y el shock de podrían haber, o sea, que realmente yo no sé qué pueden opinar ustedes al respecto, pero me gustaría saber, ya que hablando de la educación, estaría bueno hablar sobre la educación durante la guerra y después de la guerra. Bueno, se te escuchó un poquito mal, nada más para que lo cuides, pero sí, es tema jugoso. Voy a dejar que el señor Rastafari, hable. Sí. Híjole, en cuanto a la educación antes y después de la guerra, ¿no? Primero hay que entender que los seres humanos somos moldeables. Cuando somos esponjas, como quien diría. Entonces vas a aceptar muchas informaciones a pesar de que no tengan esta comprobación. Por algo surgen también los conocimientos que no son meramente científicos, pero son aceptados por la gente, ¿no? Por el popular. Entonces, hablando desde el heroísmo, ¿qué es realmente el heroísmo? Y te van a vender la idea más espectacular porque piensas que va a ser necesaria esta idea espectacular, pero en realidad, si lo piensas de una manera más simple, héroe es cualquier persona, con el simple hecho de que se dedique a lo que se tiene que dedicar y que haga lo que tenga que hacer, o bueno, lo que se espera que haga, y el hecho extraordinario de que lo haga adecuadamente, ya se le empieza a considerar un héroe. Pensemos en soldados o pensemos en bomberos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo simplista, el soldado se le toma héroe cuando mata al enemigo y el bombero se le toma por héroe cuando salva a un perrito de un incendio. ¿Ambos tienen el mismo valor o es que son distintos, pero se le da la misma palabra a ambos para justificar lo que hicieron, ¿no? O para enaltecerlos? Entonces hay que pensar también desde el cuestionamiento de lo que significa la palabra héroe. Uh-huh. Si me lo preguntas, si son héroes, podrías pensarlo, pero eso no necesariamente quiere decir que lo que hicieron está justificado o está bien. Regresando al tema de los soldados, por ejemplo, aquí en México tenemos el tema de la delincuencia. Hay muchos soldados que han muerto combatiendo al crimen organizado, pero el hecho de que esté primeramente un crimen organizado ya te dice algo más de la sociedad de México, que tengas que enaltecer unos héroes por alguna X o Y razón. Está bien claro que tienen el respeto. Yo les respeto muchísimo a los soldados de México por eso, pero me preocupa más que tengan que seguir existiendo la necesidad de héroes porque tenemos estos problemas sociales. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces hay que buscar la manera de combatir estas problemáticas sociales para evitarnos la necesidad de seguir creando héroes, porque son creados mediáticamente, para que tengamos una mejor sociedad, para que tengamos más armonía como humanidad. Política aparte, pensemos pragmáticamente, el ser humano no debería de tener héroes en paz. Sin embargo, en tiempos de conflicto creamos héroes. Entonces te dice que la existencia misma del héroe ya es algo que te da un indicante de que hay problemas. No sé si me estoy explicando. Sí. No, se te entiende bastante bien y sí, comparto gran parte de tu punto de vista, la verdad. Pienso que la necesidad de héroe, que era lo que hablábamos hace un momento de la situación con el hecho del conflicto, que hayan héroes soldados, habla tristemente de una sociedad, ¿no? Y la educación, además, de lo que tú hablabas, yo no voy a hablar de la familia, que es un tema muy complejo, muy completo, sí, y que es para tocarse en otro momento. Pienso yo que con ustedes serían los mejores, pero para tocarse en otro contexto, ¿no? Ahí afuera y muy especialmente metido en mi búnker, por si cualquier cosa. No creo que vaya a pasar nada malo, pero no hay que arriesgarse. Recordemos, los agentes de la CIA nos están espiando. Y la KGB. No, que va, la Stasi y la Securitat. No es cierto. No, pero por ejemplo, uno de los mayores problemas con la Primera Guerra Mundial fue la educación estatal.
En Francia tenías Sí. el caso con los niños que se les enseñaba que Alsacia y Lorena eran esencialmente franceses, eran de Francia, no cambiaban el mapa, por ejemplo. Ujú. En Alemania tenías el caso en Prusia, la educación prusiana, que a día de hoy es tan criticada y que yo entiendo y apoyo muchas de sus críticas, ¿no? De querer crear simplemente una masa de, ya fuera soldados u obreros. Y bueno, en el caso caótico de la educación británica, que, vamos, era algo espectacular. Elitista. Exacto. Es elitista No, no, en todos los quítale lo elitista. Era un caos en la educación británica. O sea, Ujú. tenían que hacerlo las escuelas dominicales. Imagínate. Sí. Entonces es una situación donde la educación que se te da te espolea a ser agresivo, a mantener intransigentemente puntos de vista o ideas que son fácilmente negociables. Y bueno, luego está el tema de la república o la monarquía, ¿no? Que siempre ahí está muy, muy, muy intenso el debate. No sé si la compañera quiera añadir algo al tema. No estoy escuchando antes de poder armar una opinión. Está cargando la escopeta. Exacto. No, bueno, sí quiero decir algo. Yo creo que la educación obviamente va cambiando también a medida que el gobierno va cambiando. Y a veces lo que yo opino, por las dudas me voy metiendo también al búnker, es que a veces los maestros tienen que cambiar ciertos ideales para inculcarle los nuevos que trae ese gobierno. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Sí. No sé si están de acuerdo, qué es lo que piensan, pero al menos es así como yo lo veo. Yo lo he vivido en Buenos Aires y, por ejemplo, nosotros teníamos en ese momento estaba el gobierno de los Kirchner y los profesores constantemente nos bombardeaban con ideas políticas ante ese gobierno a favor, ¿no? Pero luego llegó el macrismo y Cambió completamente todo. claro, Mira, de hecho está la historia, no pensemos en las universidades. Creo que fue la primera universidad que buscaba la autonomía política y autonomía ideológica, la de Buenos Aires, si no mal recuerdo, en principios del siglo XX. Ellos lo que abogaban es que justamente la educación, o bueno, la formación que se le daba a sus estudiantes no debía de estar politizada bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque es que se está buscando el criterio, no la dogmatización sobre un gobierno, ¿no? El hecho de que esto ocurra en las primarias ya es preocupante porque ¿qué debería de estar aprendiendo un niño de su gobierno? Los niños no tienen ni idea de lo que es un gobierno en ese tiempo, están buscando formarse como niños. No, el hecho de que intentemos formar, porque yo creo que las escuelas no educan, forman. La educación te garantiza las herramientas para salir adelante. La formación es el cómo vas a salir, ¿no? Pensemos que las escuelas forman obreros, pero la educación te ayuda en buena parte a entender qué es la vida social, ¿no? Esto lo vas a ver con familia o lo vas a ver con amistades o propias lecturas que tú puedas tener, ¿no? Este tema de la autonomía en la educación es súper necesaria. Si hubiéramos tenido autonomía en la educación, y me atrevo a decirlo, sé que puede ser algo barbárico o loco, no hubiéramos tenido tanto nacionalismo en inicios del siglo XX que terminaron desencadenando en las guerras mundiales. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Es verdad, sí. También estoy de acuerdo. Si no hubiéramos tenido esos pensamientos que si te pueden ayudar en ciertos aspectos espirituales, la realidad del hecho es que cuando se adentra en la política afecta muchísimo a la sociedad. Una cosa es ser éticamente político y tener una responsabilidad democrática o de cualquier otro pensamiento político, pero otra completamente distinta es ponerla en práctica y cómo esto
se extiende hacia ciertas instituciones que deben de ser permanecidas separadas de lo mismo. Hay varios documentos, recomiendo muchísimo el documento Xochimilco, que es parte de cómo se formó mi propia universidad, la universidad de la que yo estoy, que justamente te indica eso, cómo es que se da la educación autónoma y meramente sin lo político, pero sí politizada. No sé si me explico con palabras, de verdad puedo explicarlo sin ningún problema. Sin carga ideológica, pero sí formándote en el saber político, ¿no? Exactamente. Lo que no necesito. No, adelante. No, por favor. Bueno, lamentablemente yo he tenido esa experiencia, me refiero a que constantemente nos inculcaban ciertas ideas políticas. Mi hermana, de hecho, ha sido una de las personas que más ha discutido con los profesores, diciendo, pero nos tienen que enseñar historia, por favor, no comparen este hecho histórico con lo que está haciendo el presidente actual. Es lo que sucedía mucho, por ejemplo, no sé cómo lo conocen ustedes, secundaria, bachiller, ¿puede ser? Preparatoria. Sí. Bachillerato, preparatoria. Exacto, preparatoria. Y eso es lo que de algún modo también nos ha afectado un poco. Es como que yo por eso no me meto mucho en lo que es política, porque me han saturado de información en mis momentos de adolescencia. Las pláticas conmigo las debes de estar sufriendo, ¿verdad? Sí, cuando llegaba. Y algo que esté, porque no es que estés todo el tiempo, no, porque este gobierno hace bien, no, porque el otro hace mal, y tenés que seguir a este porque hace esto, y lamentablemente es lo que sucedía en mi momento de estudiante, ¿no? Al menos en Buenos Aires. No, yo lo veo todo el tiempo en mis clases, te lo digo, ¿eh? Sí, yo lo veo todo el tiempo en mis clases. Sí, no falta el profesor que te diga, pero es que Andrés Manuel no es un dictador. O te dicen lo contrario, que es el peor gobernante, ¿no? Sí. Cuando la realidad es que estamos checando temas como presidentes que son como 50 periodos atrás. Exactamente. ¿No? El hecho de que exista este tipo de comparación, y lo digo desde una perspectiva, he sido tanto maestro como alumno, ¿no? No he sido catedrático, pero sí tengo mi experiencia como profesor y tutor. Mucho de eso lo hacen como para que entiendan, pero pecan de politizar la misma información que están dando, corrompiéndola y dando la información a medias a conveniencia de su propio discurso. Que ahí se está perdiendo completamente la educación y se está dando una formación, un dogmatismo, ¿no? Sí. Pensémoslo de esta manera, hay que entender la enorme diferencia entre lo que es la educación, la formación, y lo que es la educación y el dogmatismo, ¿no? El criterio y el dogmatismo, perdón. Sí. Cuando te la dan sin criterio, así, es meramente dogmatismo. Y eso solamente está generando, piénsalo como soldados ideológicos, ¿no? Que van a tener siempre este sesgo y no vas a entender otra cosa fuera de esta misma burbujita. Sí. Piénsalo de esto. Pero cuando intentas hacer que tengan el criterio suficiente para comprender y entender los propios sucesos, es ahí cuando ya estás dando la educación y es ahí cuando se está dando este criterio, ¿no? Pero lamentablemente por ideología o por pensamientos o conveniencias discursivas es que muchos catedráticos pierden ese sentido, y esto yo lo he visto también en mi propia universidad, ¿cómo no? Entonces, ¿qué más decir? Te compadezco, te entiendo. ¿Será algo cuestión de Latinoamérica o...? No, créeme que se da, tengo familiares en Estados Unidos que me cuentan historias muy parecidas. Muy parecidas. Sí. Realmente es conveniencia discursiva. Sí, lo que pasa es que muchas veces la gente no es capaz de conciliar, sea religioso, sea de seguidor de política, la diferencia entre tu propia creencia política, tu propio sueño de nación, con lo que realmente deberías estar dando. Es lo que pienso en este respecto.
Sí, porque me pasa mucho, ¿no? Yo he crecido en un entorno, digámoslo pronto y mal, calvinista, ¿no? Y siempre hubo mucho esa mezcla, ¿no? Y cuando tú te topas con personas muy creyentes, o sea, ya dije, políticos, religiosos, no saben realmente cuándo separarlos. Y eso tristemente pasa mucho con los profesores. Entonces, a mí me parece de lo más deleznable el hecho de que tengan que tener ese sesgo, pero es algo que viene estructuralmente, ¿no? sí, sí, la cosa es combatirlo. Sí, Entender cuál es el origen y combatirlo, ¿no? sí. Para evitar que se vuelva a dar. Eso Pero lo, bueno, feliz plática de la Primera Guerra Mundial, completamente. totalmente. Se han abordado muchos temas. Siempre si falla, se les puede mandar a unos campos de la felicidad, ¿eh? Donde reciban un curso intensivo de mejoramiento personal. Exacto. $50,000 la hora, por cierto, No, no, que va, es gratuito, te lo proporciona el Estado. Pero sí, No, no hay beneficio. ¿Cómo se dice? No hay garantía. es una términos y condiciones no relacionados, ¿no? Es maravilloso. En vez de que te digan a prueba de idiotas, es a prueba de listos. Te va. Sí. Pienso yo que una de las situaciones más tristes también viene mucho, ¿no? Del mundo positivista que presidió la Primera Guerra Mundial, pero el hecho también de que si muestras una capacidad de pensamiento independiente, se te condena, y es algo que no ha cambiado desde la Primera Guerra Mundial. Y es muy triste, pienso yo. Pues sí. Como ese caso de que te conté, Ras, que Morgana lo vas a oír. Yo frecuenté los círculos comunistas de mi zona y pasó algo muy curioso que, si lo pienso con tranquilidad, sí pasó en esa Primera Guerra Mundial, porque al final de cuentas también la revolución comunista solo fue posible gracias a ese conflicto. Pienso yo, pronto y mal, no me maten, por favor. Pero hablando con ellos, cuando los comparé con el fascismo y cuando les dije totalitarios, se rompió una silla. Literalmente se rompió una silla, no es broma. De verdad, el tipo estaba sentado y era tanta la tensión en el aire que se rompió la silla. Y trayéndolo a este tema, por ejemplo, pienso yo que son ese tipo de personas que son muy comunes, las que hicieron posibles en su momento la Primera Guerra Mundial, y las que espolean mucho los conflictos que serían fácilmente superables si no hubiera alguien espoleándote todo el tiempo que no, tienes que seguir, tienes que ser intransigente. Te están adoctrinando. Es eso. O sea, el que busquen que seas parte de la doctrina es porque, fíjense, hay un tema que hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que cuando algo es gratis, tú eres el producto. Sí. Cuando algo es gratis, tú eres el producto. Lo mismo ocurre aquí. Cuando algo intentan metértelo a la fuerza, es que tú vas a ser un nuevo soldado para este tipo de organizaciones. Dígase política, espiritual, religiosa, lo que sea, ¿no? Y esto también puede extenderse igual a la academia. No nos olvidemos que hay gente que cree erróneamente en el positivismo, ¿no? O gente que creía erróneamente en el positivismo. Entonces, realmente todo este tipo de dogmatismo, este tipo de pensamientos acerca de cómo vamos a desarrollar el conocimiento y que mi propio conocimiento pertenezca a mi propia burbuja, ahí es cuando se está dando una corrupción del mismo conocimiento. Un clarísimo ejemplo ahí lo tenemos con Nietzsche. Nietzsche era un académico que desarrolló ideas sobre cómo liberar el ser espiritualmente, que su hermana tomó estos pensamientos, su hermana, quien no quiero ni siquiera mencionar el nombre, y lo metió con las ideas nazistas, ¿no? Entonces, pensemos en ese tipo de corrupción cuando esto ocurre, ¿no? Y cómo combatirlo, cómo evitar este sesgo, esta brecha que se da dentro del conocimiento, dentro del propio ser. Primero hay que entender lo que es el dogmatismo y cuando hay un proceso de dogmatismo.
¿no? Sí. Pero bueno, eso es tema de otro telar, totalmente, ¿no? Y bueno, no sé, Morgana, si quieres comentar al respecto de todo este tema, ¿no? De la educación, el dogmatismo y demás. Bueno, en realidad ya todo lo que tenía en ese sentido para opinar o comentar ya lo he compartido porque he vivido la experiencia y no es buena. Pienso que no es favorable. De hecho, por lo que presencié, sí hubo mucho fanatismo. Sí. En última instancia es uno el que termina dañado por eso, ¿no? Cuánta gente malmente cayó en el juego de guerras, de conflictos, ¿no? Y a las finales no fue ni su gobierno el que los va a sacar de pobres, ¿no? No van a ser ni los grandes empresarios o cosas así, cualquier persona que te pueda inculcar un dogmatismo. Al final del día es el propio ser, el que te quita esa pobreza, ¿no? Con esfuerzo, si lo quieres poner de una manera o con alguna brillante idea. Pero bueno, para no entrar en territorio peligroso, porque esto es verdaderamente peligroso, y no convertir esto en uno de mis famosos divanes, pues simplemente yo ahí ya quedaría perfectamente. No confíen en nadie, gente. Vivan en una caja debajo de un puente. Vete a vivir a Albania, ¿no? Ajá. Bueno, creo que hemos llegado a ese punto de la síntesis, ¿no? Bueno, un último chascarrillo, ¿no? Como dicen los chavos. Sonaste peligrosamente a Ayn Rand. No es cierto. No, pero... Santo Dios, no. No, pero... Creo que todo esto que hemos hablado, que esta vez sí no hubo preguntas guía, que a mí me gusta, pero consideré que el tema valía para que nos dejáramos un poquito llevar. Pienso yo... Ha salido muchísimo. Me alegro mucho, mi estimada. Pero sí ha salido mucho y creo que todo esto puede quedarse resumido en que tenemos que tener un espíritu crítico, ¿no? Porque a día de hoy seguimos con una germanofobia. O sea, no soy progermánico ni nada de verdad, en el sentido de que no, Alemania arriba, no, pero es muy curioso ver cómo no se baja el alemán de asesina, genocida, violador, por ejemplo, en muchas partes del mundo. Y eso habla mucho del mundo que nos heredó la Primera Guerra Mundial. Entonces, pienso yo... Acá... me gustaría a mí como aportar cierta información. Por favor. Dale, por favor. En donde yo no sabía que la visión que tenían de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, tal como dijeron, inició en la Primera. Pero todo lo que sucedió durante la Segunda y posteriormente se debe a que los ingleses, tanto como los franceses, en realidad habían estado distorsionando las historias para tener una idea bastante errada del enemigo. Ya cuando empezó a suceder el Holocausto, por ejemplo, los alemanes han dejado, porque sucedió que no creían que realmente estaban construyendo o incluso poniendo en función campos de concentración, es porque eran tantos rumores que también se han expandido, tanto de ellos como del enemigo, que no querían creer en ninguna en la palabra de nadie, en resumidas cuentas. Sí. Suele suceder. Pues, por eso se ha creado esa germanofobia. Así, no pensemos también que los alemanes eran personas. No pensemos que los ingleses son personas hasta cierto punto, ¿no? Pensemos que los franceses son seres humanos. Como de la cada uno de ellos. Absolutamente cada uno de ellos. Sí, eran soldados que se metieron ahí porque pensaron que era buena idea.
porque pensaron que había un ideal, que lamentablemente terminaron con el mundo dándole las espaldas, ¿no? Y esto en buena parte desencadenó en el alzamiento de varios gobiernos, como ya habíamos mencionado, en Francia con Charles de Gaulle, que era un tiránico, en Churchill, que era un déspota, y no mencionar los demás, ¿no? Sí. Entonces, pensemos que la verdad, ¿no? La gente, el ser humano, realmente no tiene el gusto de matar. Ni los alemanes, ni los rusos, ni los gringos. Lamentablemente, por una cuestión económica y política y discursiva, se dan estas cosas. La cosa es combatirlo, ¿no? Y esto no se combate lamentablemente en una trinchera política, en una cámara o un organismo, sino desde el espíritu. ¿De verdad tienes la necesidad de ir a una guerra o solamente es que crees que es beneficioso para ti? ¿Y cuál sería el verdadero beneficio en caso de ser así? Esas preguntas clave, ¿no? Empezar a cuestionarse. Mucho choro, mucho bla 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 mío. Te dejo la palabra si quieres, dijo Tito. Pues preguntarte, Morgana, si tú tienes algo más que añadir, porque siento, como dije hace un momento, que hemos llegado al punto de síntesis. No, a menos que quieran hacer alguna especie de pregunta en cuanto a tema histórico, podría aportar algo. Bueno, creo que para cerrar, tú que eres alemana, que te ha tocado de cerca, sea por familiares, sea por investigación. Sí. Siempre he tenido esa duda, ¿cómo se vivió la pérdida del imperio colonial? Porque tienes a von Lettow-Borbe, que era un grande, el tipo de verdad era un genio. Pero ¿cómo se vivió esa pérdida? Siempre me ha dado curiosidad y nunca he encontrado nada muy... Socialmente. Y eso creo que depende de la persona. Yo de eso mucha anécdota tampoco tengo. Pero si te tengo que mentir, diría que bien. Diría que bien. Interesante. Porque de algún modo todo termina repercutiendo. Obviamente tal vez no hoy, no mañana, pero sí en algún momento. Siempre a la larga algo que se arrastra termina afectando. Entiendo. Termina haciendo estrago. El caso entonces con la pérdida fue como cuando se va tu ex tóxico, de respiras en paz. Gracias por participar, adiós. Como diría, es que me encanta ese que te lo tengo que pasar, Morgana, de estás viendo esto, que Dios te bendiga, pero eso no se valía. Era muy tonto. Pero bueno, una última acotación sobre los seres humanos. Sí, los británicos son seres humanos con moderación, los franceses igual. Los gringos lo que pasa es que tienen vicio de disparar, pienso yo. No es que quieran matar, es que les gusta disparar. Pero les gusta. Fíjate, añadiendo un poquillo sobre lo que dijo Morgana, no es por larpero, no es LARP, pero sí yo tengo descendencia francesa. Ascendencia, más. Entonces se observa muchísimo. Bueno, ascendencia, ¿no? Tengo la ascendencia de Francia. Ahí está un poquillo de sangre francesa. Y al final del día sí tengo familiares que piensan, oh sí, Francia es lo máximo, sí, los grandes vencedores, conquistadores y todo eso. Pero al final del día es por Francia que hay muchos problemas económicos en África, ¿no? No sé exactamente cómo decirlo, porque realmente yo no soy de esas personas que portan un orgullo sanguíneo, ancestral. Al final del día soy mexicano, ¿no? Yo siempre he sido más mexicano que el nopal. Entonces, pero sí he visto ese caso, ¿no? De mucho orgullo por pensar que tienes este tipo de sangre o cargar este tipo de orgullo. Y la verdad es que, pues, sí, estaría bien si fueras francés en el siglo XX o francés en el siglo XIX, pero eres mexicano en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo se le dice? Y acá los alemanes son alemanes del siglo XXI, que no necesariamente van a ser
exactamente como los monstruos, que son mediáticos realmente. Era más un juego mediático de grandes prensas. Sí, es verdad. Se exageró Sobre mucho. todo. Igual, lo mismo se hacía con los rusos. Los alemanes pintaban a los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Existe ese juego, pero al final somos personas. Sí. Seguimos siendo seres humanos. Y la persona que está disparando un cañón no necesariamente es una persona mala, sino una persona influida para pensar que es una persona buena. Dentro de un juego que llamamos simplemente guerra, que no tiene ganadores, lamentablemente. Sí, estoy más que de acuerdo, mi estimado, la verdad. Ahora, pues, ya llegando a este punto de tranquilidad, pues me gustaría darles las gracias por aceptar el llamado, de verdad. Fue, pienso yo, una conversación de lo más interesante. Y a los dos les invito formalmente para próximas tertulias. Va a llegar, en tu caso, Raz, una de lo que te comenté de la política, introducírsela para los escritores. Exactamente. Va a ser largo. Va a ser largo. Va a ser muy largo, ¿eh? Va a ser largo y lleno de memes. Dígame. Yo tengo una nueva idea tal vez para otra tertulia. No sé si conocen lo que es la tregua de Navidad. Hombre. Uy, eso es muy bonito. No me hagas llorar. Muy bonita. No. Yo tengo anécdotas. Sería genial tal vez compartir anécdotas. Sí. Estaría bien. Salirse de lo tradicional y comentar anécdotas o, no sé, compartir alguna información que se desconozca. Yo creo que viene, como dice la chaviza, de rechupete. Este diciembre, me encanta esa frase. Pero este diciembre creo que sí nos viene muy bien, la verdad. Pero déjame checar agenda y te confirmo, ¿va? Ahí viene. Pero yo con mucho gusto. Ahí va a traer la CIA, ¿va? Es que me cambian el agente federal y no sé si le vaya a gustar. Es que me cobran impuestos, man. Ajá. Sí, pero sí, la verdad es que sí. Entonces creo que ya tenemos próximas tertulias. Ya no hace falta ni siquiera planificar las tras bambalinas. Nada más es ver cuándo y dónde, ¿no? Sí. Pero entonces les doy muchísimas gracias por haber venido. De verdad, Raz, Morgana, ha sido un placer de lo más exultante el tenerlas aquí. Fue una conversación de lo más lindo y me gustaría que se repitiera en el futuro. Al señor Raz lo pueden encontrar en el Diván de Raz, un canal con unos podcasts muy interesantes. El Raz Podcast se llama el canal. Eso. El programa que actualmente hago es Diván de Raz. Estoy haciendo finales de primera temporada y tengo confirmada segunda temporada con artistas. Excelente. Sí, tiene un muy buen canal, muy buen contenido, muy buenos invitados. La verdad, les recomiendo mucho a cualquiera que escuche esto que vaya a verlo. Vamos a dejar igual el canal en la descripción del canal para que puedan verlo. En absoluto, Master, es lo menos que puedo hacer por usted. Y a la señorita Morgana, ¿dónde te encontramos? Supongo que en ningún lado porque no tengo nada importante que aportar. Todo el mundo tiene algo que aportar. Yo sí lo creo. Este vato sabía que me estás espiando. ¿No es cierto? No, Yo tengo una pregunta Tengo una pregunta para Raz. Dijo que tiene ascendencia francesa. ¿Tuvo posiblemente tal vez algún ancestro que vivió o combatió durante la Primera Guerra Mundial? Fíjate, es que es curioso. Mi familia viene desde el tiempo de Porfirio Díaz. Entonces, el registro más viejo es 1890 y algo, ¿no? Wow. Pero hay familia que se quedó allá, con la cual no tenemos mucho contacto. Yo dando todos mis datos familiares, ahí ya van a hacer el Raz Lore, ¿no? Pero sí, y lógicamente éramos son de la región Normandía. Pensé que era Normandía, creo que es. Normandía. Me mataste todos los memes sobre los occitanos. No, ¿qué pasó? De Normandía. El apellido es Saunier.
es Saunier. el apellido raíz, Saunier. Y Mm. eventualmente fue cambiando poco a poco, pero ahí están los registros, tenemos todo eso. No sé si los que se quedaron en Europa, porque la verdad se perdió mucho contacto con ellos, y actualmente es nulo, ¿no? La mayoría estamos establecidos ya en América. Mm. Interesante. Ujú. Simplemente era algo curioso que quería saber. No, sí, En mi adelante. familia tenemos un chiste porque mis tatarabuelos fueron soldados, fueron enemigos en realidad, ¿no? Peleaban en bandos diferentes. Ujú. Y siempre dijimos, bueno, yo, obviamente una mente infantil, y digo, ¿qué? Pero pelearon entre ellos, no entendía nada. De hecho, mi imagen era que literalmente se conocían y que eran enemigos, o sea, de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Es para poner esa de el tema del bueno, el malo y el feo. Ujú. De la muerte Sí. con pistolas. Mm. No, pero es Sí. algo que a mí siempre me ha quedado muy marcado. Oh, pues es que sí se da mucho el que te cuenten algo que, no, sí, tu tatarabuelo estuvo en las guerras de imperialistas, ¿no? Napoleónicas, o estuvo en tal conflicto. Y, sí, y estuvo peleando por el tal. Sí se da, sí se da. Sí pasa, somos Hay chavos. Yo por las historias. dudas, ¿viste? Tenía miedo de tal vez, uy, ¿qué pasó? O sea, tal vez mi tatarabuelo conoció al suyo, así que quería corroborar eso. Hubiera sido muy gracioso. La verdad. Tu abuelo disparó al mío. Yo sabía que te conocía. Tu rostro Ese me tono deja- de voz me parecía conocido, decía yo. Es como esa escena de Los Simpson cuando el abuelo está con el vagabundo. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si quieren añadir algo más. Si quieren spamear algo más, no sé. Supongo, ¿No? supongo que no, al menos que tengan alguna otra pregunta o algo más relacionado con en cuanto a la guerra. Pues. No, yo creo que ya con eso estaría bien también para no sobrecargarnos o repetirnos. Bueno. Desde entonces, bueno, Morgana, a ti no te encontramos por ningún lado. ¿Te gusta que no te mire la Securitate en las noches? Aunque ya no hace la KGB y la Stasi. Es cierto. Entonces, despedimos el programa. Les doy de verdad una vez más muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido su conocimiento con nuestro público y especialmente conmigo. Y a todos los oyentes que hayan llegado a este punto, les damos las gracias por quedarse. Y sigan en sintonía que van a venir muchos más contenidos interesantes de los que ya anunciamos y otros tantos que van a hallar de mucha ayuda. Una vez más, gracias y nos vemos en la próxima emisión del Templo de Hermópolis. Hasta pronto.